Buenas tardes o buenos días en función del momento en el que se esté visualizando este vídeo. Mi nombre es Manuel y pertenezco al claustro de profesores de la Universidad Autónoma de Madrid en la Facultad de Formación del Profesorado y Educación. Y antes de comenzar con esta presentación de esta comunicación en el Congreso, me gustaría agradecer tanto a los miembros del comité organizador del Congreso Internacional como a los miembros del comité de organización del simposio, en ambos casos por permitirme participar en el Congreso con esta comunicación. Comunicación que lleva por título Análisis de errores desde un enfoque pragmático, relevancia y saliencia graduada, y es un estudio de caso. El propósito de este estudio es aplicar un enfoque cognitivo pragmático basado en la teoría de la relevancia y la hipótesis de la saliencia graduada al análisis de errores de aprendientes de inglés como lengua extranjera. En este caso que nos ocupa, nos centraremos en el análisis de errores pragmáticos en las producciones escritas, en producción y comprensión del inglés como segunda lengua y como lengua extranjera, y de ahora en adelante serán inglés como L2 y como LE. Por un lado, como las teorías cognitivo-pragmáticas pretenden explicar la comprensión del lenguaje humano en particular y la comunicación humana en general, su aplicación debería ser posible a la comprensión y la producción en L2 y en lengua extranjera y a la comprensión del desarrollo de competencias generales en segundas lenguas y en lenguas extranjeras. Por otro lado, dado que el desarrollo de la interlengua difiere considerablemente de la competencia en lengua nativa, y del mismo modo el procesamiento de la interlengua es propenso a transferencias e interferencias y por ende errores, se podría suponer que lo que es realmente relevante para estudiantes en contextos de lenguas extranjeras y de segundas lenguas puede diferir sustancial o al menos parcialmente de lo que es relevante para los hablantes nativos de las lenguas. Finalmente, también nos gustaría señalar que el contexto disponible para los estudiantes, para los aprendientes de segundas lenguas y de lenguas extranjeras, puede ser diferente, no solo por diferencias en sus conocimientos previos, sino también por la mala interpretación de ciertas palabras que distorsionan el contexto y en consecuencia pueden obtener significados inferenciales no deseados por el remitente, sea este el autor del texto o el interlocutor de la comunicación. Por lo tanto, una vez expuesto todo lo anterior, que forma parte de la construcción de la hipótesis, las preguntas de investigación que guían y hasta cierto punto dimensionan y encuadran este trabajo son las siguientes. En primer lugar, ¿cuál es el papel de la relevancia y de la saliencia en el procesamiento de las segundas lenguas y de las lenguas extranjeras? En segundo lugar, ¿hasta qué punto la teoría de la relevancia puede explicar los errores presentes en las producciones de los aprendientes? A este respecto, nos interesa especialmente conocer si los errores presentes son atribuibles solo al funcionamiento imperfecto de los sistemas interlingüísticos, ya sea por reglas gramaticales aún no desarrolladas completamente, por lagunas en el conocimiento del vocabulario de los aprendientes, etcétera, o si por el contrario los estudiantes, los aprendientes, tienden a producir expresiones e interpretaciones que les parecen relevantes, a pesar de que las herramientas disponibles no son las suficientes. Por otro lado, nos interesa responder también a la siguiente pregunta. ¿El contexto puede verse distorsionado por un conocimiento imperfecto o por una falta de herramientas, ya sea léxico o sea pragmático? Aunque se explicará detalladamente a continuación, o al menos consideramos que con suficiente detalle, en el presente trabajo el concepto error se aplica a todas las construcciones, a todas las estructuras mal formadas y a todos los usos incorrectos de elementos léxicos, ya que no siempre es posible, especialmente en un estudio unitario como el que aquí presentamos, distinguir entre errores sistemáticos de competencia y errores no sistemáticos de desempeño. En la teoría lingüística contemporánea, un error ya no es un sinónimo de un fallo. Hoy en día los errores son considerados como características lingüísticas que pueden indicar la eficiencia y la eficacia del proceso de enseñanza y aprendizaje de una lengua. El enfoque del análisis de errores se centra en explorar y en aplicar por qué se comete un error en particular en un momento preciso del proceso de enseñanza y aprendizaje. Las posibilidades mostradas vinculan el análisis de errores con la práctica de la enseñanza de lenguas extranjeras y de segundas lenguas y hacen que esta disciplina sea fundamental para el éxito del diseño curricular. Por lo tanto, ser capaz de comprender y abordar los errores puede ser beneficioso para el proceso de enseñanza y aprendizaje en varios niveles, a varios niveles. Evaluar el desempeño de los estudiantes, permitir a los educadores observar el éxito y el fracaso en el proceso de enseñanza y aprendizaje y explorar formas de implementar programas de estudios, planes de estudios que sean más eficientes y más eficaces.
Al final, con esto lo que se pretende es permitir a los estudiantes dejar de cometer errores y, por el contrario, incentivar la producción de mejores resultados lingüísticos. La teoría de la relevancia, por su parte, postula que la cognición y la comunicación humanas están regidas por un principio de relevancia. Se basa en parte en las máximas conversacionales del año 75-80, pero si bien se supone que las máximas ya introducidas en los años 70 y 80 deben obedecerse deliberadamente, la búsqueda de la relevancia en la comprensión y en la producción parece tener un carácter universal, ya que incluso los hablantes que ignoran completamente el principio de relevancia intentan ser relevantes en sus interacciones. Según la hipótesis de la silencia graduada, los significados de las palabras difieren en prominencia o en saliencia y de este modo los significados destacados, los convencionales, tienen prioridad sobre las interpretaciones menos destacadas o aquellos significados más novedosos. Como señala esta teoría, el significado destacado de una palabra o de un enunciado siempre está activo. Por el contrario, las interpretaciones novedosas, aquellas que están distanciadas de lo comúnmente interpretado, implican un procesamiento secuencial donde el significado destacado se procesa primero, se rechaza como significado pretendido y se reinterpreta buscando este significado más novedoso. Pasamos ahora a explicar el aspecto metodológico de este estudio de caso que pretende mezclar, como hemos señalado, teorías de corte pragmático con las teorías del análisis de errores. Este estudio implica un análisis de conversaciones en diálogos grabados en el transcurso de entrevistas individuales, personales, en las que se solicitó a los aprendientes del grupo de intervención la presentación de recetas de cocina en su lengua extranjera o o su lengua meta. La población de esta investigación está compuesta por 60 aprendientes de inglés como lengua extranjera a nivel universitario, con español peninsular en su mayoría como lengua nativa. Todos ellos forman parte de un grupo clase, un grupo estable, y tienen como objetivo de lengua un nivel avanzado, aproximadamente un nivel C1 dentro del marco común europeo de referencia de las lenguas. Para poder elaborar este estudio, se pidió a los 60 sujetos que conforman el grupo de intervención que imaginaran que su interlocutor, el investigador, era un sujeto sin competencia o sin conocimiento del español peninsular y con competencia lingüística mínima en inglés. Esta situación se planteó a los aprendientes para que estos recurrieran a estrategias de comunicación intralingüística, por ejemplo, paráfrasis, en lugar de recurrir a estrategias de comunicación propias de su lengua nativa. De este modo, pretendemos dar respuesta a las siguientes preguntas de investigación, algunas de las cuales ya hemos enunciado en un momento anterior de esta presentación. En primer lugar, ¿cuál es el papel de la relevancia y la prominencia o la saliencia en el procesamiento de las segundas lenguas y de las lenguas extranjeras? Y en segundo lugar, ¿hasta qué punto la teoría de la relevancia puede explicar los errores presentes en las producciones de los aprendientes? Una vez expuesta la metodología, nos gustaría señalar algunos de los resultados preliminares o algunos de los resultados más interesantes que hemos alcanzado a lo largo de este estudio de caso. En primer lugar, a pesar de las instrucciones, se observó que los aprendientes recurrieron al uso de estrategias basadas en su L1. Se observaron tanto estrategias sociales o de corte social, como préstamos interlingüísticos de su lengua nativa en el discurso en su lengua meta o en su lengua extranjera. Es especialmente significativa la aparición de la transferencia lingüística, como ocurre, por ejemplo, en el uso de Let's Leaves. En este caso particular, el aprendiente que cometió este error, realiza una construcción a medio camino entre salad leaves, que es una colocación lingüística en lengua inglesa que tiene connotaciones similares al vocablo ensalada, en el sentido de ensalada con hojas variadas, en español peninsular. De hecho, dicha transferencia refleja la prominencia saliente de los significados en la L1, a diferencia de los significados en la lengua extranjera. En lengua inglesa, el concepto salad leaves se empeña para denominar el ingrediente principal de una ensalada cuando este no es la lechuga, como ocurre en el español peninsular con la construcción ensalada variada o mixta, en el que la relevancia recae sobre el ingrediente o los ingredientes esenciales y que supone un caso especial en español, ya que frecuentemente la prominencia o la saliencia del concepto ensalada no se relaciona con el ingrediente principal porque este ingrediente habitualmente se añade a la colocación lingüística mediante un sintagma preposicional con función de complemento, ensalada de lechuga, ensalada de canónigos, ensalada de tomate. Sin embargo, asumiendo que salad leaves podría no ser relevante para un hablante, en este caso un oyente nativo,
inglés en un contexto como el descrito, sí se debe destacar que el aprendiente intentó especificar el significado y aclarar la necesidad de emplear varios tipos de hojas comestibles. Sin embargo, como se puede observar, se produce una construcción híbrida entre la realidad lingüística de su L1 y la realidad lingüística de la lengua extranjera o lengua meta, en la que se observa que la fuente del error y la naturaleza de éste se debe a la transferencia lingüística. Es importante destacar que estas circunstancias se observan especialmente en las producciones e interacciones en lengua extranjera de los aprendientes, ya que el grupo de intervención presentó recetas más elaboradas y utilizaron más estrategias destinadas a ilustrar los procesos que intervienen en su elaboración de forma más detallada que en las intervenciones de control en su lengua nativa. Por el contrario, en el ejercicio elaborado como instrumento de control apenas mencionado de las estrategias empleadas, la presentación de una receta de cocina en su lengua nativa, en su L1, en estas presentaciones los aprendientes utilizaron principalmente estrategias de reducción, elegir recetas más simples, más fáciles de explicar. Tomando en consideración el contexto en el que se desarrolla la investigación, esta decisión por parte de los aprendientes que integran el grupo de intervención también sería relevante para el oyente, ya que se les proporcionaron instrucciones claras. El interlocutor no comprende español peninsular y tiene capacidad comunicativa reducida en lengua inglesa. Estos resultados sustancialmente reflejan la relevancia para el individuo comunicante. En este sentido, para algunos aprendientes era evidente que el investigador sabía español, por lo que podían utilizar estrategias basadas en su L1, mientras que otros intentaron cumplir con las instrucciones y hacer que las recetas fueran relevantes para un sujeto sin competencia en su L1. Asimismo, los hallazgos encontrados revelan la estructura de algunos conceptos del léxico mental multilingüe. Incluso en estudiantes de L2 bastante avanzados, como los aprendientes que conforman el grupo de intervención, se observa que la base conceptual subyacente común a ambos sistemas interlingüísticos en uso todavía se encuentra fuertemente influenciada por la lengua nativa, por la L1, y por ende por los significados destacados en esta lengua nativa. En consecuencia, se puede suponer que lo que fue a la vez destacado y relevante para los participantes se basó en gran medida en la prominencia de las palabras de la lengua nativa y en la relevancia de estas en los contextos de L1. En general, los resultados respaldan la suposición de que una combinación de la teoría de la relevancia, la teoría de los modelos mentales y la hipótesis de la saliencia graduada puede explicar una serie de errores en la producción y en la comprensión de lenguas extranjeras. Sin embargo, lo que es particularmente importante aquí es la relevancia para un individuo, porque es el conocimiento de un alumno individual y el contexto disponible para este alumno concreto lo que determina la elección de una interpretación particular en la comprensión o en la forma de realizar su intención comunicativa en la producción. Asimismo, se puede señalar que los aprendientes intentan comunicar lo que les parece relevante. Esta circunstancia se evidencia cuando necesitan obtener una palabra, intentan crear un contexto en que la palabra objetivo sea lo suficientemente relevante como para que el interlocutor la proporcione o recurren a estrategias comunicacionales en su lengua meta, en su lengua extranjera, basadas en su lengua nativa. Esto prueba la afirmación en la que se señala que, de acuerdo con la presunción de relevancia óptima, en las interacciones comunicativas, el estímulo ostensivo es el más relevante, ya que el comunicador está dispuesto a comunicar este estímulo y no otra cosa. Así, en el contexto de una lengua extranjera, una estrategia de comunicación cualquiera, como una paráfrasis de la palabra objeto o una asociación cultural o una asociación personal o una circunvalación en torno a un concepto que no conseguimos detallar, puede ser el estímulo más relevante que el alumno es capaz de producir. Por lo que respecta a las preguntas de investigación, la respuesta que podemos dar a la primera pregunta propuesta radica en la idea de que la relevancia es válida para el procesamiento y para la comunicación multilingüe, al igual que para toda la cognición humana, mientras que la elección de algunas palabras en la producción y las interpretaciones o la comprensión está influenciada por la prominencia o la saliencia. Así, aunque una determinada forma de interpretación parezca relevante para un sujeto, la causa subyacente de esa impresión de relevancia puede ser encontrada en la transferencia desde la lengua 1 y en la activación del significado de la L1 en lugar del significado de la lengua extranjera. Además, la noción de saliencia debería ampliarse y aplicarse no solo a las palabras léxicas cargadas de significado, sino también a las palabras funcionales. Aunque las palabras funcionales pueden no tener un significado por sí mismas, también contribuyen al significado del texto, por ejemplo, especificando relaciones espaciales, temporales o de pertenencia. En cuanto a la tercera pregunta, podemos concluir que
Con los datos obtenidos, con los resultados obtenidos, la relevancia depende en gran medida de en qué parte del espectro comunicativo se centra. De hecho, es necesario señalar que la concentración en el significado puede consumir los recursos cognitivos del alumno e impedirle concentrarse en las propiedades sintácticas de la palabra o del enunciado objeto. En general, los resultados del estudio presentado se muestran prometedores, ya que la aplicación de las teorías cognitivo-pragmáticas al análisis de errores se revela más que un enfoque puramente sintáctico y semántico, ya que si tenemos en cuenta los posibles contextos accesibles a los alumnos, es posible determinar las fuentes de los errores que no puedan explicarse únicamente mediante transferencia o interferencia o generalización excesiva. Por tanto, este hecho diferencial debería ser tenido en consideración por profesores e investigadores en el diseño de planes de estudio. No obstante, dada la naturaleza y la muestra del análisis, se necesita más investigación sobre la aplicación de la teoría de la relevancia y sobre la aplicación de la hipótesis de la saliencia graduada, análisis de errores en el aprendizaje y en la enseñanza de lenguas extranjeras, que ayude a comprender mejor la naturaleza pragmática del error, su causa y de este modo ayude a eliminarlo o cuanto menos prevenir la fosilización del error en el discurso del aprendiente. En este sentido, creemos que desde la instrucción formal en lenguas extranjeras se debe alentar a los alumnos a monitorear su comprensión y mantener modelos mentales coherentes, mientras que en la producción deben desarrollar una conciencia tanto gramatical como pragmática. Agradeciendo de antemano su atención, quedo disponible para cualquier pregunta que puedan tener.